Cuando cae la noche y todo a tu alrededor se sumerge en un profundo silencio, es cuando las preguntas más inquietantes comienzan a surgir. ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Estamos realmente solos? O quizás hay algo que siempre ha estado ahí, esperando el momento para hacerse notar. En esta ocasión, te invitamos a cerrar los ojos y dejarte llevar por historias que te sumergirán en lo desconocido, mientras la lluvia te acompaña. Y si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, déjanos tu historia en los comentarios. Tal vez sea la próxima que contemos aquí. Ahora, prepárate para explorar los misterios de la noche, mientras la calma de la lluvia y el sonido de mi voz te acompañan al descanso. En el corazón de una pequeña aldea olvidada por el tiempo, había una casa que siempre parecía estar envuelta en penumbra, salvo por una cosa, una lámpara que nunca se apagaba. Estaba situada en la ventana del segundo piso, proyectando una tenue luz amarilla que parpadeaba ligeramente, como si estuviera cansada de brillar. Nadie sabía quién vivía ahí, ni por qué esa lámpara nunca dejaba de iluminar. Algunos vecinos decían que era un simple descuido, mientras que otros preferían no hablar del tema. Lo curioso era que, aunque muchas casas tenían problemas con la electricidad durante las tormentas que azotaban la región, esa lámpara seguía funcionando sin interrupciones, como si no dependiera de corriente alguna. Una noche lluviosa, Elisa, una joven de 23 años, recién llegada a la aldea, decidió que era hora de averiguar más. Había alquilado una casa pequeña justo enfrente, y desde su ventana podía ver la luz parpadeante todas las noches. Algo en ella la llamaba, como un susurro lejano que no podía ignorar. Es solo una lámpara, se decía mientras observaba la tenue iluminación a través de la lluvia que golpeaba los cristales de su ventana. Pero cuanto más la miraba, más extraña se volvía la sensación. ¿Por qué nadie parecía interesarse por algo tan peculiar? Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda del pueblo, Elisa se atrevió a preguntar al tendero, un hombre de cabello gris y mirada cansada. Disculpe, señor, ¿sabe algo sobre la casa frente a la mía? La que tiene la lámpara siempre encendida. El tendero la miró por un momento, con una mezcla de preocupación y algo que parecía lástima. Esa casa ha estado vacía por años. No hay nadie que viva ahí, niña. Nadie desde que yo era joven. Elisa frunció el ceño. Eso no puede ser. Todas las noches veo la luz de la lámpara encendida. El hombre negó con la cabeza lentamente. Te recomiendo que no te preocupes por esas cosas. Esa casa tiene su historia, pero no es algo que debas investigar. A veces, hay cosas que es mejor no saber. La respuesta no hizo más que avivar la curiosidad de Elisa. Esa misma noche, con la lluvia golpeando el techo y la sensación de inquietud creciendo en su pecho, decidió cruzar la calle y ver la casa de cerca. La verja que rodeaba la propiedad estaba oxidada y cubierta de musgo, pero la puerta principal estaba sorprendentemente intacta. Con un paraguas en una mano y una linterna en la otra, Elisa empujó la puerta. Para su sorpresa, se abrió con un crujido lento y grave. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, amarillentas por el tiempo, y el aire olía a humedad. Pero lo más extraño era el silencio absoluto, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia en las ventanas. Subió las escaleras con cuidado, sus pasos resonando en la madera vieja. Cada crujido parecía prolongarse en el aire, como si la casa misma estuviera observándola. Cuando llegó al segundo piso, vio la lámpara. Estaba sobre una mesa sencilla, rodeada de papeles desordenados. La luz seguía parpadeando suavemente,
como si respirara. Elisa se acercó y tocó la lámpara con cautela. Era cálida al tacto, pero no tenía cables conectados, ni siquiera un interruptor visible. Fue entonces cuando notó los papeles que la rodeaban. Eran cartas, todas escritas a mano, pero nunca enviadas. Tomó una al azar y la leyó. Querida Anna, aún espero que regreses. La lámpara seguirá encendida, como prometí, hasta que vuelvas a casa. Si alguna vez lees esto, sabrás que mi corazón nunca dejó de esperarte. La sensación de escalofrío no la abandonó. Las cartas hablaban de una mujer que había desaparecido hace décadas, y de un hombre que había jurado mantener la luz encendida hasta su regreso. Pero los vecinos nunca habían mencionado a nadie con ese nombre, ni ninguna desaparición. Elisa dejó la carta y tomó otra, con la esperanza de entender más. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita en una mezcla de emoción y desesperación. Han pasado 3 años, Anna. Me pregunto si sigues pensando en mí, como yo pienso en ti. La lámpara sigue encendida, pero siento que cada día su luz se debilita un poco más. Tal vez sea solo mi esperanza, desgastándose. Elisa no podía apartar la mirada de las palabras. Cada carta parecía un pedazo de una historia rota. Cuando revisó los papeles restantes, encontró algo aún más inquietante, una foto antigua, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía una pareja joven, sonriendo frente a lo que parecía ser la misma casa. La mujer tenía un vestido claro y el hombre sostenía una lámpara idéntica a la que estaba frente a ella. De repente, un sonido leve la sacó de sus pensamientos. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para erizarle la piel. Giró la cabeza, enfocando la linterna hacia la habitación, pero no vio nada. El silencio volvió, pesado e incómodo. Respiró hondo y decidió que era hora de salir. Tomó la foto y una de las cartas, sintiendo que eran lo único que podía llevar consigo. Desde esa noche, algo cambió en la lámpara. Elisa notó que ya no parpadeaba, ahora brillaba con una intensidad constante, como si hubiera despertado después de años de espera. Cada vez que la veía desde su ventana, sentía una conexión extraña, como si hubiera desenterrado un secreto que no debía ser olvidado. Las noches pasaron, pero Elisa nunca pudo sacarse de la cabeza la sensación de que alguien la observaba. A veces, en sus sueños, veía la casa iluminada por la lámpara y una figura borrosa de pie frente a la ventana. No sabía si era el hombre de las cartas o algo más. Una madrugada, justo antes de que el sol saliera, un ruido suave la despertó. Miró hacia la ventana y por un instante creyó ver a una mujer de pie frente a la casa, con el vestido claro de la foto. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Elisa nunca supo si Anna había regresado, o si la lámpara había cumplido finalmente su propósito. Pero cada noche, al mirar esa luz constante desde su ventana, no podía evitar sentir que el pasado seguía vivo en esa casa. La lámpara permanecía encendida, como un recuerdo que jamás desaparecería. En una región remota, donde los caminos parecían perderse entre los árboles, había un pequeño lago conocido como el espejo nocturno. Su superficie era tan serena que, incluso durante las noches más oscuras, reflejaba la luna y las estrellas con una claridad inquietante. Nadie en los alrededores recordaba su origen exacto, solo que siempre había estado ahí, silencioso y olvidado, como si esperara a alguien. Lucía, una fotógrafa apasionada por los paisajes, había oído hablar del lugar por casualidad. Un anciano en un mercado le contó sobre el lago mientras buscaba historias para capturar con su cámara. Sus palabras fueron simples, pero extrañas. Es el lugar más hermoso que verás, pero también el más desconcertante.
Mira bien tu reflejo, y pregúntate si es realmente tuyo. Intrigada, decidió visitarlo. Partió al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves. Tras horas de caminata, llegó al lago justo al caer la tarde. Tal como le habían dicho, la superficie del agua parecía un espejo perfecto. No había olas ni viento. Los árboles alrededor se inclinaban como si observaran, y la única compañía era el sonido de los pájaros regresando a sus nidos. Lucía instaló su cámara junto a la orilla y comenzó a capturar la escena. Cada foto que tomaba parecía más fascinante que la anterior. Pero algo le llamó la atención: en cada imagen, su reflejo en el agua parecía ligeramente diferente al que veía en la realidad. Primero pensó que era un efecto de la luz o un problema con la cámara. Revisó el lente, ajustó los parámetros, pero nada cambió. En las fotos, su reflejo parecía sonreír un poco más de lo que recordaba, o inclinaba la cabeza en un ángulo que ella no había hecho. Decidió mirar directamente al agua, dejando la cámara a un lado. Su reflejo la observaba con la misma intensidad. Hizo un gesto, levantó la mano, y su reflejo la imitó, pero un instante más tarde de lo que debería. Lucía sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó al cansancio. El sol comenzó a ponerse, y el lago se oscureció poco a poco. Sin embargo, el reflejo de la luna apareció en la superficie como si el cielo hubiera encendido una luz especial solo para el agua. Lucía se quedó un momento contemplando la escena, pero notó algo que la hizo retroceder un paso: su reflejo ya no estaba quieto. En lugar de imitar sus movimientos, ahora parecía actuar por su cuenta. Se levantó de la posición que Lucía tenía, inclinándose hacia ella desde el agua, como si intentara salir. La sensación de inquietud creció en su pecho, pero no era miedo. Era algo más profundo, como si el lago le estuviera pidiendo que se quedara, que mirara más de cerca. Decidió sentarse junto al agua para calmar su respiración. Es solo mi imaginación, se repetía en un intento de convencerse. Mientras la noche avanzaba, el lago se volvió aún más silencioso. El canto de los grillos, que normalmente llenaba el aire, había desaparecido por completo. De pronto, escuchó un leve goteo. Miró a su alrededor, pero no llovía. Era como si el sonido proviniera del agua misma, de un lugar justo en el centro del lago. Tomó su cámara nuevamente y ajustó el lente para enfocar ese punto. A través del visor, distinguió algo que no podía explicar: un movimiento sutil, como si alguien estuviera sumergido, agitando el agua lentamente. Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. Decidió tomar una foto, pero cuando presionó el obturador, el movimiento cesó. Bajó la cámara y miró directamente al agua. Ahora su reflejo estaba más cerca de la superficie, como si el lago mismo lo hubiera acercado a ella. Quiso levantarse, pero una voz suave rompió el silencio. ¿Por qué te vas? Lucía giró rápidamente la cabeza, buscando a alguien en los alrededores. No había nadie. Sin embargo, el sonido no había sido distante, parecía haber salido directamente del lago. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando un poco, pero sin elevarse demasiado. El lago respondió con un leve eco de sus propias palabras. Se quedó inmóvil, esperando algo, aunque no sabía qué. Pasaron unos minutos, y el silencio volvió a ser absoluto. Decidió que había tenido suficiente y comenzó a recoger sus cosas. Cuando finalmente se alejó de la orilla, sintió que algo la observaba. Giró la cabeza por última vez y vio su reflejo. Seguía ahí, inmóvil, pero la mirada había cambiado. Era más fija, más intensa. De regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido.
Esa noche, mientras revisaba las fotos, encontró algo que no recordaba haber visto antes. En una de las imágenes, justo detrás de su reflejo, parecía haber una sombra difusa, una forma que no coincidía con nada del paisaje. Pasaron los días, y Lucía intentó olvidarse del lago. Pero las noches se volvieron inquietas. A menudo soñaba con el agua, con su reflejo moviéndose mientras ella permanecía inmóvil. Una madrugada, despertó sobresaltada al escuchar el mismo goteo que había oído junto al lago. Se levantó de la cama y revisó toda la casa, pero no encontró ningún grifo abierto ni rastro de humedad. Sin embargo, cuando pasó por el espejo del pasillo, juró haber visto una sombra detrás de ella, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Aunque nunca regresó al lago, Lucía sentía que algo de él la había seguido. A veces, al pasar junto a un espejo, notaba que su reflejo parecía quedarse mirándola un instante más, como si tuviera su propio pensamiento. El lago, o lo que fuera que habitaba en él, parecía haber dejado una huella. Una que no desaparecería, no importa cuánto lo intentara. En una vieja casa de campo, aislada del bullicio de la ciudad, había una habitación que nadie se atrevía a abrir. La casa pertenecía a los abuelos de Sofía, quienes la habían heredado tras años de lucha por conservarla. Para ellos, era un lugar lleno de recuerdos y de historias, pero había una única regla: nadie debía entrar en la última habitación del pasillo. Desde niña, Sofía había crecido escuchando esa advertencia. Su abuela la llamaba la habitación de los silencios, y siempre que alguien mencionaba el tema, cambiaba rápidamente de conversación. Al crecer, Sofía asumió que se trataba de una simple superstición, algo para mantener su curiosidad a raya. Pero ahora, como adulta, con la casa vacía y bajo su cuidado, su curiosidad había regresado con más fuerza que nunca. El invierno había caído con toda su fuerza esa semana. La nieve cubría los campos, y el viento soplaba con un aullido constante, sacudiendo las ventanas como si quisiera entrar. Sofía se había refugiado en la casa para huir de su agitada vida en la ciudad. Estaba sola, con solo el crepitar del fuego en la chimenea como compañía. Durante los primeros días, todo había sido tranquilo. La casa se sentía acogedora, incluso con el crujido ocasional de las viejas tablas del piso. Pero, en las noches, cuando el viento soplaba más fuerte, Sofía comenzó a notar algo extraño. Un leve susurro, como un murmullo, provenía del final del pasillo, justo donde estaba la habitación cerrada. Al principio, pensó que era el viento colándose por alguna grieta. Pero cuando se acercó para inspeccionar, descubrió que la puerta estaba perfectamente sellada, sin rendijas ni huecos. Aún así, los murmullos persistían. Una noche, incapaz de dormir, Sofía decidió acercarse más. Llevaba una linterna en la mano, aunque las luces de la casa seguían funcionando perfectamente. Algo en la atmósfera la hacía preferir el tenue brillo de la linterna, como si las sombras necesitaran ser tratadas con cuidado. Al llegar al final del pasillo, la puerta parecía más imponente de lo que recordaba. Era de madera oscura, con un pomo de bronce que mostraba marcas de desgaste. La observó durante varios minutos, intentando escuchar con claridad. No había murmullos esa noche, solo un profundo silencio que la envolvía. Sin pensarlo demasiado, giró el pomo. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió lentamente con un crujido, revelando una habitación que parecía suspendida en el tiempo. El interior estaba impecable, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Había una cama de hierro forjado, cubierta con un edredón de encaje y una cómoda con un espejo ovalado encima. Sobre la cómoda había un cepillo para el cabello,
una pequeña caja de música y un cuaderno cerrado con una cinta. La ventana al fondo de la habitación estaba cubierta por cortinas gruesas, que apenas dejaban entrar la luz de la luna. Sofía sintió un escalofrío mientras avanzaba. No había nada especialmente inquietante, pero la sensación de ser observada era ineludible. Se acercó a la cómoda y tomó el cuaderno. La cinta que lo cerraba estaba descolorida, pero todavía firme. Con un poco de esfuerzo, logró desatarla y abrió la primera página. Las palabras escritas a mano eran cuidadosas, casi ceremoniosas. A quien lea esto, quiero pedirle algo, escuche. Escuche lo que esta casa tiene que decir. Yo no pude comprenderlo, pero tal vez usted pueda. Sofía sintió como el aire en la habitación parecía volverse más denso. Pasó las páginas rápidamente, encontrando fragmentos de pensamientos y reflexiones, pero nada que explicara lo que debía escuchar. Sin embargo, en las últimas páginas, encontró algo que la detuvo. La casa habla, pero no con palabras. Escuche los crujidos, los suspiros, los silencios. Todo tiene un significado. Pero tenga cuidado, hay cosas que no deben responderse. Si escucha un llamado, no lo conteste. El sonido de un golpe fuerte la sobresaltó. Cerró el cuaderno de golpe y giró hacia la puerta, pero no había nadie. Se dijo a sí misma que debía estar imaginando cosas. Era una casa vieja, después de todo. Pero cuando intentó salir de la habitación, notó que el pomo no giraba. La puerta, que antes se abrió con facilidad, ahora estaba trabada. Respiró hondo, intentando calmarse. No tenía sentido entrar en pánico. Revisó las ventanas, pero éstas estaban cerradas con firmeza. Decidió sentarse en la cama y esperar. Quizás el mecanismo de la puerta simplemente se había atascado. El tiempo pasó lentamente y la sensación de ser observada no desaparecía. Entonces, lo escuchó, un leve susurro. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si la casa estuviera respirando, murmurando en un idioma que ella no podía comprender. Se levantó lentamente y regresó a la cómoda. La caja de música seguía allí, intacta. La tomó y giró la pequeña manivela. Una melodía suave llenó la habitación, pero con cada nota, los murmullos parecían hacerse más fuertes. Sofía dejó la caja con cuidado, deteniendo la música, y los susurros disminuyeron hasta desaparecer. Decidió volver al cuaderno, buscando respuestas entre sus páginas. Encontró una última nota que no había visto antes, escrita en un tono apresurado. Si está leyendo esto, significa que también escuchó los susurros. No les conteste. Nunca les conteste. La casa quiere una respuesta, pero no se la dé. Cierre esta puerta y váyase antes de que sea demasiado tarde. Sofía sintió un nudo en la garganta. Estaba atrapada en la habitación, y las palabras en el cuaderno solo aumentaban su ansiedad. Golpeó la puerta con fuerza, intentando abrirla, pero no cedió. El susurro volvió, más claro esta vez. Era una voz, pero no podía identificar de quién. Las palabras no eran del todo comprensibles, pero algo en su tono parecía insistente, como si le estuvieran pidiendo que hablara. ¿Quién está ahí?, preguntó sin pensar. En el instante en que las palabras salieron de su boca, el susurro cesó. La habitación quedó en completo silencio, y el aire se volvió helado. De repente, la puerta se abrió sola. Sofía salió apresuradamente, sin mirar atrás. Cerró la puerta de golpe y regresó al salón, donde el fuego de la chimenea seguía ardiendo. No volvió a acercarse a esa parte de la casa el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisó la habitación nuevamente, pero la puerta estaba cerrada con llave,
como si nunca la hubiera abierto. No encontró el cuaderno, ni la caja de música. La cama estaba cubierta con una fina capa de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Decidió dejar la casa unos días después, llevándose consigo un recuerdo que nunca podría explicar, el sonido de los susurros y la certeza de que la casa tenía algo que decir, algo que, por fortuna, ella no había terminado de escuchar. En una fría noche de otoño, Marta abordó el último tren rumbo a su ciudad natal. Había pasado los últimos meses en la capital, intentando construir una nueva vida, pero las cosas no habían salido como esperaba. Ahora, cansada y con una sensación de derrota, decidió regresar a casa. El tren estaba casi vacío, salvo por un par de pasajeros dispersos en distintos vagones. El vagón en el que se encontraba estaba tenuemente iluminado, y el suave traqueteo del tren sobre los rieles creaba un ritmo monótono y relajante. Marta eligió un asiento junto a la ventana, dejando su pequeña maleta a un lado, y se dispuso a observar el paisaje oscuro que pasaba rápidamente ante sus ojos. Habían pasado apenas 20 minutos desde que el tren comenzó a moverse cuando algo captó su atención, un hombre que parecía estar sentado 2 filas detrás de ella. Marta lo notó por primera vez al girar para buscar al revisor, pero lo que más le llamó la atención fue que él estaba mirándola fijamente. Intentó ignorarlo, pensando que tal vez era una coincidencia, pero cada vez que giraba un poco la cabeza, el hombre seguía ahí, con sus ojos clavados en ella. Era un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha que cubría parte de su rostro, y una gabardina que parecía haber visto mejores días. Marta cambió de posición, incomodada, y decidió centrarse en el paisaje exterior. Pero el reflejo en el cristal del vagón no la dejó en paz. A través de la ventana, podía ver claramente la figura del hombre. Sus ojos seguían fijos en ella, sin parpadear. El tren hizo una parada breve en una estación pequeña y desierta. Marta aprovechó para mirar alrededor, con la esperanza de que el hombre se bajara. Sin embargo, él permaneció en su asiento, inmóvil. Para cuando el tren retomó su marcha, ella decidió cambiar de vagón. Tomó su maleta, intentó caminar con calma y entró en el siguiente vagón. Allí encontró a una mujer mayor, dormida, y a un joven leyendo un libro. Se sintió un poco más tranquila. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a mirar hacia la puerta que conectaba a ambos vagones. Al principio, no vio nada. Pero entonces, al final del pasillo, la figura del hombre apareció, caminando lentamente hacia ella. El corazón de Marta comenzó a latir más rápido. No entendía por qué, pero algo en la forma en que se movía, en la expresión de su rostro, le resultaba profundamente inquietante. No parecía un pasajero normal, había algo deliberado, casi antinatural, en sus movimientos. Decidió no esperar a ver qué haría. Se levantó rápidamente y caminó hacia el siguiente vagón, pasando por varias puertas hasta llegar al último. Este vagón estaba vacío, con excepción de un asiento donde había dejado su abrigo. Marta se sentó, intentando recuperar la calma. Por un momento, pensó que había logrado escapar. Pero entonces, las luces del vagón parpadearon. Cuando se estabilizaron, el hombre estaba ahí, de pie al final del vagón, mirándola en silencio. ¿Qué quiere?, preguntó Marta, su voz temblando. El hombre no respondió. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándola. Dio un paso hacia adelante, y luego otro. Marta retrocedió, chocando contra el asiento detrás de ella. De repente, el tren entró en un túnel, sumiendo el vagón en completa oscuridad. Marta sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si algo estuviera cambiando en el ambiente.
Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido. Respiró aliviada, aunque aún sentía el pulso acelerado. Miró a su alrededor, intentando encontrar alguna explicación para lo que había sucedido, pero el vagón estaba vacío. El tren se detuvo nuevamente en otra estación, una aún más desierta que la anterior. Marta decidió aprovechar para bajar y buscar ayuda. Sin embargo, al pisar el andén, notó que no había nadie. Ni empleados, ni pasajeros, ni siquiera un puesto de información. Miró hacia el tren, pensando en regresar, pero algo la detuvo. En una de las ventanas, vio al hombre sentado en su asiento, mirando hacia afuera. Por un instante, pensó que la miraba directamente a los ojos, aunque no estaba segura. Cuando el tren comenzó a moverse, Marta no intentó subir. Lo observó alejarse, sus luces disminuyendo hasta desaparecer en la distancia. Decidió caminar hacia el pequeño edificio de la estación, pero estaba cerrado. Sintió una mezcla de frustración y alivio al mismo tiempo. Aunque estaba atrapada en un lugar desconocido, al menos estaba lejos del hombre del tren. La noche avanzaba, y el frío comenzó a calarle los huesos. Encontró un banco bajo un pequeño techo y decidió esperar ahí hasta que llegara el siguiente tren. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. A lo lejos, escuchó el sonido de pasos, firmes y constantes, acercándose lentamente. Marta sintió un nudo en el estómago. Se levantó, mirando en todas direcciones, pero no vio a nadie. Los pasos continuaron, resonando como si alguien estuviera caminando sobre las vías. De repente, lo vio. El hombre estaba ahí, de pie al borde del andén, con la mirada fija en ella. ¿Por qué me sigue?, gritó Marta, desesperada. El hombre dio un paso hacia adelante, y luego otro. Marta retrocedió, pero sus piernas temblaban. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, el hombre se detuvo. «Tú no deberías estar aquí», dijo finalmente, con una voz grave y baja. Antes de que Marta pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió el momento. El sonido de un tren acercándose a gran velocidad hizo que ambos miraran hacia las vías. Pero no había tren alguno, solo el eco de su avance. Cuando Marta volvió la vista hacia el hombre, ya no estaba. Esa noche, decidió caminar hasta encontrar un lugar seguro, aunque no fue fácil. Días después, cuando intentó contar su experiencia, nadie en su familia pareció creerle. Sin embargo, una cosa quedó clara: cada vez que pensaba en volver a tomar un tren, la imagen del hombre volvía a su mente y el sonido de los pasos resonaba en sus oídos. Cuando Eduardo heredó la antigua casa de su abuelo, no sabía qué esperar. Hacía años que no visitaba aquel lugar y su memoria estaba nublada por el tiempo. Recordaba los veranos de su infancia, cuando corría por el jardín mientras su abuelo trabajaba en su taller arreglando relojes antiguos. El abuelo siempre decía que cada reloj tenía una historia y que repararlos era como devolverles el alma. La casa, situada en las afueras de un pequeño pueblo, era un refugio tranquilo rodeado por árboles altos y un aire de melancolía. Eduardo no tardó en notar que, aunque todo estaba como lo recordaba, había algo diferente. Algo que no podía identificar con precisión. Entre las cosas que el abuelo dejó, había un reloj de pie en la sala principal, una pieza enorme y elaborada con tallados en madera. Eduardo siempre había sentido una mezcla de fascinación y temor hacia aquel reloj, que parecía mirarlo cada vez que pasaba por la sala. Cuando lo vio de nuevo, le sorprendió que aún funcionara. El suave tic-tac llenaba el aire con una cadencia rítmica y constante. La última vez que lo había escuchado, era un niño. Ahora, como adulto, el sonido parecía más profundo, casi resonante,
como si llenara cada rincón de la casa. Esa primera noche, mientras desempacaba sus cosas, Eduardo notó algo extraño. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, más marcado. Aunque intentó ignorarlo, pronto se dio cuenta de que el sonido no solo era más fuerte, sino que parecía cambiar de ritmo. Como si el reloj marcara un tiempo distinto al de su reloj de pulsera. Decidió acercarse y observarlo con más detalle. La esfera del reloj era impecable, con números romanos que parecían brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Las agujas avanzaban con precisión, pero el segundero parecía detenerse por fracciones de segundo antes de continuar. Debe estar desajustado, pensó Eduardo. Pero cuando intentó abrir la puerta del reloj para inspeccionar el mecanismo, no pudo. La cerradura estaba trabada y ninguna llave de la casa parecía encajar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo que lo despertó. Era el tic-tac, ahora tan fuerte que parecía provenir de su propia habitación. Se levantó, confundido, y caminó hasta la sala. El reloj seguía en su lugar, pero el sonido era casi ensordecedor. ¿Qué pasa contigo?, murmuró, como si el reloj pudiera responder. El sonido disminuyó lentamente hasta volverse apenas un susurro. Eduardo regresó a su habitación, convencido de que era solo su imaginación. Al día siguiente, comenzó a revisar los documentos y objetos que su abuelo había dejado. Entre ellos encontró un diario, en el que el abuelo había anotado detalles sobre los relojes que había reparado. Cada entrada incluía la descripción del reloj, el problema que tenía y las fechas en que fue reparado. Pero cuando llegó a la última página, encontró algo que lo inquietó. Había una entrada sobre el gran reloj de pie. Este reloj no es como los demás. Cada vez que lo abro, siento que hay algo mirándome. Lo arreglé por última vez en 1985, pero desde entonces, se ha vuelto más extraño. A veces creo que marca un tiempo diferente, como si estuviera fuera de nuestro mundo. He decidido no tocarlo más. Eduardo cerró el diario de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia la sala, donde el reloj seguía en pie, imponente, como si lo estuviera esperando. Esa noche, mientras leía en su habitación, escuchó algo distinto. No era solo el tic-tac del reloj, sino un leve murmullo. Apagó la luz y se quedó en silencio, tratando de identificar el origen del sonido. Era una voz, baja y susurrante, que parecía provenir de la sala. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y tomó una linterna. Caminó lentamente hacia la sala, donde el reloj seguía marcando el tiempo. Pero ahora, las agujas estaban detenidas en las 12 en punto. Cuando Eduardo se acercó, sintió un cambio en el aire. Era como si la temperatura hubiera bajado, y el silencio era tan pesado que apenas podía respirar. Entonces, el reloj comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez hacia atrás. Las agujas giraban en sentido contrario, cada vez más rápido, y el tic-tac se transformó en un zumbido agudo. Eduardo intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. De repente, la puerta del reloj se abrió con un golpe seco, revelando el mecanismo interno. Pero en lugar de engranajes, lo que vio lo dejó paralizado. Era un espacio oscuro, profundo, que parecía extenderse infinitamente. Dentro, algo se movía. Era una figura borrosa, como una sombra que cambiaba de forma. Eduardo sintió que lo miraba, aunque no podía distinguir ningún rostro. La voz que había escuchado antes ahora era clara. El tiempo no es tuyo. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de aire salió del reloj, empujándolo hacia atrás. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Cuando despertó, el reloj estaba cerrado de nuevo,
y el tic-tac era normal. Eduardo quiso creer que todo había sido un sueño, pero el dolor en su cabeza y la marca en el suelo donde había caído le decían lo contrario. Decidió salir de la casa al día siguiente, pero antes revisó el diario de su abuelo una vez más. Encontró una nota escrita a mano en la contraportada. Si alguna vez el reloj se abre solo, no mires dentro. No importa lo que veas, cierra la puerta y no escuches. Algunos relojes no cuentan el tiempo, lo guardan. Eduardo no volvió a tocar el reloj. Días después, vendió la casa a un coleccionista que parecía fascinado por las historias de objetos antiguos. Pero incluso lejos de la casa, a veces, en el silencio de la noche, Eduardo aún podía escuchar el tic-tac, como si el reloj siguiera contando el tiempo, no para él, sino para algo más. En un pueblo costero azotado por el viento y las olas, había una casa solitaria construida al borde de un acantilado. Era una casa grande, de paredes blancas y ventanas altas, pero su aspecto descuidado hacía que pareciera que luchaba contra el tiempo. Nadie en el pueblo sabía quién la había construido, y pocos se atrevían a acercarse. Las historias decían que la casa estaba viva, que respiraba con el mar y susurraba con el viento. Alicia, una joven arquitecta, llegó al pueblo buscando inspiración para un proyecto que le habían encargado. Había oído hablar de la casa en el acantilado por un anciano pescador que la describió como un lugar donde los secretos del océano se encuentran con los del cielo. Intrigada, decidió ir a verla. La caminata desde el pueblo hasta el acantilado era larga y empinada. A medida que avanzaba, el sonido del mar se hacía más fuerte, un rugido constante que parecía envolver todo a su alrededor. Cuando finalmente llegó, la casa estaba allí, imponente y solitaria. El viento azotaba las paredes, haciendo que las ventanas vibraran. La puerta principal estaba entreabierta, como si la casa esperara su llegada. Alicia se detuvo por un momento, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Luego, empujó la puerta y entró. El interior estaba sorprendentemente intacto. Aunque había polvo en los muebles y telarañas en las esquinas, la estructura parecía sólida. Había una sala grande con un ventanal que daba al océano. El agua se extendía hasta el horizonte, y las olas chocaban contra las rocas del acantilado con una fuerza que hacía temblar el suelo. Alicia caminó por la casa, explorando cada habitación. Había algo extraño en el aire, como si la casa tuviera su propio pulso. Cada paso que daba resonaba en las paredes, y a veces, tenía la sensación de que no estaba sola. En una de las habitaciones encontró un escritorio con papeles amarillentos y un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de dibujos, esquemas de la casa, detalles arquitectónicos y lo que parecían mapas del lugar. En el margen de una de las páginas había una frase escrita con tinta oscura. La casa nunca está vacía. Escucha sus murmullos y sabrás por qué. Alicia sintió un escalofrío, pero también una profunda curiosidad. Se sentó en el escritorio y revisó los papeles. Muchos de ellos eran bocetos incompletos, pero en el último había un dibujo detallado de un sótano. Lo extraño era que ella no había visto ninguna entrada al sótano en toda la casa. Decidida a encontrarlo, comenzó a buscar. Caminó por los pasillos, inspeccionando cada rincón. Finalmente, en la cocina, notó algo, una alfombra que parecía fuera de lugar. La retiró y encontró una trampilla oculta en el suelo. La trampilla estaba sellada con una cadena oxidada, pero con algo de esfuerzo logró romperla. La abrió lentamente y un aire frío subió desde las profundidades. Había una escalera que descendía a la oscuridad. Alicia tomó su linterna y bajó. El sótano era más grande de lo que esperaba.
Las paredes estaban hechas de piedra y el suelo era de tierra compacta. Había estanterías llenas de libros antiguos y cajas de madera apiladas en las esquinas. Pero lo que más llamó su atención fue una mesa en el centro de la habitación. Encima había un espejo ovalado, con un marco de plata oscurecida por el tiempo. Cuando Alicia se acercó, notó que el espejo no reflejaba su imagen con claridad. En lugar de eso, parecía mostrar algo más, un océano turbulento, con olas que se alzaban como montañas. Parpadeó, pensando que era un efecto de la luz, pero la visión no desapareció. De repente, el sonido del mar se intensificó. Parecía que las olas estaban justo afuera del sótano, golpeando las paredes con furia. Alicia miró alrededor, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Fue entonces cuando vio algo en el espejo, una figura borrosa que parecía moverse entre las olas. La figura se acercaba cada vez más, hasta que finalmente pudo distinguir un rostro. Era el de una mujer, con ojos oscuros y cabello largo que flotaba como si estuviera bajo el agua. La mujer la miraba fijamente, y luego movió los labios, como si estuviera diciendo algo. Alicia no podía escucharla, pero el mensaje era claro. Sin saber por qué, entendió que la mujer le pedía que se fuera. El espejo comenzó a vibrar, y la habitación se llenó de un sonido profundo, como un eco del océano. Alicia dio un paso atrás, pero algo en el aire parecía sujetarla. Fue entonces cuando el marco del espejo se rompió, y una ráfaga de viento salió de él, apagando su linterna. En la oscuridad, Alicia escuchó un susurro. Era la misma voz que había visto en el espejo, pero ahora clara y nítida. La casa guarda los secretos del mar. Si te quedas, serán tuyos. La luz de la linterna volvió de repente, y Alicia vio que el espejo estaba intacto. No había señales de que algo hubiera ocurrido, pero ella sabía que no era su imaginación. Subió las escaleras apresuradamente y salió de la casa, dejando la puerta abierta tras de sí. El viento seguía soplando con fuerza, pero ahora parecía más calmado, como si la casa hubiera quedado satisfecha con su partida. Cuando llegó al pueblo, intentó contar su experiencia, pero nadie la tomó en serio. Los habitantes solo sonrieron y dijeron que todos los que visitaban la casa volvían con historias extrañas. Alicia decidió no regresar, pero sabía que la casa la había marcado de una forma que no podía explicar. A veces, en sus sueños, veía el espejo y el rostro de la mujer, siempre mirando desde las profundidades del océano. Y aunque no volvió a pisar la casa, sabía que una parte de ella se había quedado allí, atrapada entre las olas y los susurros del mar. Era una noche tranquila en la que la luna se filtraba entre las ramas de los árboles, creando sombras suaves sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire fresco movía ligeramente las hojas, produciendo un susurro constante que acompañaba el canto lejano de algunos búhos. Todo estaba en su lugar, como si el mundo se hubiera detenido en una pausa que solo la naturaleza podía entender. La casa en el bosque estaba apartada, rodeada de un silencio tan profundo que resultaba casi reconfortante. La casa era antigua, de esas que parecen haber existido siempre, con sus paredes de ladrillo cubiertas de musgo y ventanas que, a pesar de su edad, mantenían una claridad sorprendente. El sonido de los pasos de Elena resonaba suavemente en el pasillo mientras recorría la planta baja, buscando algo que parecía no hallar. Elena había llegado a la casa de su tía hacía una semana, después de un largo viaje en tren. No tenía una razón especial para estar allí, más allá del deseo de pasar unos días en un lugar tranquilo, alejada del bullicio de la ciudad. La casa siempre había sido un refugio de calma para ella durante su infancia, y ahora, de adulta,
Sentía que necesitaba volver a esa serenidad que solo aquel lugar podía brindarle. La tarde había sido agradable. El sol había comenzado a esconderse detrás de las montañas y la oscuridad había descendido con suavidad. Mientras cenaba, sola en la cocina, había notado algo peculiar. Un leve crujido provenía de la planta superior, como si algo se deslizara por el suelo de una de las habitaciones. Elena se había detenido un momento, mirando hacia el techo, pero no le dio mayor importancia. Quizás el sonido fuera solo el viento, o alguna madera vieja que cedía con el cambio de temperatura. Elena se levantó de la mesa y apagó la luz de la cocina. Caminó por el pasillo hacia las escaleras que daban a la planta superior. Sus pies se movían con la suavidad que solo la familiaridad del hogar podía otorgar. Al principio, la casa se sentía acogedora, como siempre lo había sido, pero algo en el aire había cambiado desde su llegada. Un pequeño desliz de algo desconocido, una sensación apenas perceptible de que no estaba completamente sola. El pasillo que daba a las habitaciones estaba tenuemente iluminado por la luz que se colaba desde las ventanas. La casa, aunque antigua, era muy acogedora. No había nada particularmente inquietante en su apariencia, pero algo en el ambiente comenzaba a sentirse diferente. El aire estaba más frío que antes. No mucho, solo lo suficiente para notarlo. Elena subió lentamente las escaleras. El sonido de sus pies sobre el viejo escalón de madera era el único ruido que rompía el silencio. Al llegar al segundo piso, un aroma suave de madera y polvo se mezclaba con la frescura de la noche. Avanzó hacia la primera habitación, la que solía ser de su tía cuando ella era pequeña. La puerta estaba ligeramente abierta. En el interior, la cama estaba perfectamente hecha, las cortinas dejaban entrever la luz tenue de la luna. Nada parecía fuera de lugar, pero algo la hacía sentirse incómoda. No era miedo, sino una sensación extraña, como si la habitación la estuviera observando. Un susurro, muy bajo, casi imperceptible, parecía provenir de algún rincón, pero cuando se giró rápidamente para mirar, no vio nada. Nada más que las sombras extendiéndose sobre las paredes. Decidió que era el cansancio. Estaba más cansada de lo que pensaba, y la quietud del lugar la había afectado más de lo que imaginaba. Volvió a la planta baja y se sentó en el sillón, mirando por la ventana a la oscuridad del bosque. A lo lejos, las sombras de los árboles se alargaban y el viento movía las ramas, pero no había nada extraño. Solo la naturaleza, tan tranquila como siempre. A la mañana siguiente, la luz del día suavizó cualquier inquietud. Elena decidió salir a caminar por el bosque que rodeaba la casa. En el sendero cubierto de hojas secas, los rayos de sol se filtraban entre las ramas, creando pequeños puntos de luz en el suelo. Había algo relajante en ese paseo, algo que la hacía sentir que todo estaba en su lugar. Al regresar a la casa, sin embargo, notó algo peculiar. Una pequeña caja de madera que normalmente estaba en la mesa del vestíbulo estaba ahora ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera movido. Elena se acercó y la observó detenidamente. No había nada en su interior, pero la caja siempre había estado allí, en el mismo lugar, desde que tenía memoria. ¿Por qué estaba ahora fuera de su sitio? Una pregunta fugaz pasó por su mente, pero la desechó rápidamente. Podría haber sido el viento, o tal vez la había movido ella misma sin darse cuenta. Esa noche, después de la cena, Elena decidió leer un libro en el salón. El sonido de la página al pasar era casi el único ruido en la casa, hasta que, al igual que la noche anterior, escuchó un suave crujido provenir de la planta superior. Esta vez, sin embargo, no pudo ignorarlo tan fácilmente. El sonido era más claro, casi como si alguien estuviera caminando por los pasillos de arriba.
con el corazón latiendo ligeramente más rápido, se levantó y comenzó a subir las escaleras. Los pasos eran lentos y pesados, como si esperara a que el eco de su presencia fuera escuchado, pero al llegar al último peldaño, el silencio reinó de nuevo. Elena caminó por el pasillo, pero no vio nada fuera de lo común. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y la única luz que iluminaba el pasillo era la de la luna. Sin embargo, al pasar por la habitación que había estado tan inquietante la noche anterior, se detuvo. La puerta estaba completamente abierta. La cerró con suavidad y al volverse, un leve susurro la hizo girar. Pero no había nadie. Ni sonido alguno. Elena comenzó a sentirse algo desconcertada. Las pequeñas cosas que antes le parecían inofensivas comenzaban a acumularse, como piezas de un rompecabezas que no lograba entender. No estaba segura de qué ocurría, pero sí sabía que algo extraño estaba sucediendo. Esa noche, antes de irse a dormir, se quedó observando el cuadro que colgaba en la pared del salón. Siempre había estado allí, desde que ella era pequeña. Era un paisaje de un campo tranquilo, pintado con tonos suaves, casi melancólicos. Mientras lo miraba, algo en su interior hizo clic. La pintura, aunque familiar, parecía distinta, como si hubiera cambiado sutilmente con el tiempo. No podía identificar qué, pero algo estaba diferente. Elena respiró profundamente y se giró para apagar la luz. Esa misma noche, justo antes de quedarse dormida, se dio cuenta de que el silencio había sido absoluto durante horas. Un silencio tan profundo que hasta el viento parecía haberse detenido. Al escuchar ese silencio, algo en su pecho se tensó. Pero luego se relajó, como si esa misma quietud la hubiera acompañado siempre. Cerró los ojos y, antes de dormir, pensó que quizás mañana todo sería más claro. Al día siguiente, cuando despertó, la casa parecía más silenciosa que nunca. Caminó por las habitaciones, mirando los objetos con más atención. Todo estaba igual, pero algo en el aire permanecía inquietante, como una presencia que nunca se había ido, solo que ahora era más palpable. El sol brillaba a través de las ventanas, pero la sensación de estar rodeada de algo indefinido no desaparecía. Elena no sabía si estaba siendo paranoica o si, de alguna manera, algo había cambiado en la casa, algo que aún no lograba comprender. Pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, ¿quién podía decir qué secretos guardaba una casa tan vieja? Y mientras el día continuaba su curso, Elena se dio cuenta de algo, el misterioso silencio no había vuelto a romperse. Pero, por alguna razón, le pareció que en esa calma, en esa quietud, había algo a lo que aún no podía ponerle nombre. Algo que la había estado observando en cada rincón de la casa, esperando el momento adecuado para revelarse. La noche había caído sin prisa. La oscuridad se deslizaba suavemente sobre el paisaje, como una manta que envolvía todo a su paso. El aire estaba fresco, pero no frío, con una brisa ligera que susurraba entre las hojas de los árboles. Era el tipo de noche tranquila que invitaba a quedarse en casa, rodeado de calidez y quietud. La lluvia había cesado hacía apenas unas horas, y el olor a tierra mojada flotaba en el aire, suave y reconfortante. Lina estaba en su pequeño refugio en el corazón del bosque, una cabaña de madera que había heredado de su abuela. El lugar era sencillo, pero acogedor, una chimenea de piedra que ardía suavemente, una alfombra gruesa en el suelo y grandes ventanas desde donde se podía ver el bosque en todo su esplendor. La casa había estado vacía durante mucho tiempo, pero desde que Lina se mudó allí, todo parecía haber vuelto a su lugar. Sentada frente a la chimenea, con una taza de té caliente en las manos, observaba cómo las llamas danzaban en el interior del fuego.
El sonido de los troncos crepitando era el único ruido que rompía el silencio de la noche. El lugar estaba tan tranquilo que parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera quedado atrás, lejos de todo. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Aunque Lina no sabía exactamente qué, había una sensación extraña flotando en el aire, como si el espacio alrededor de ella estuviera ligeramente más denso. Los objetos en la cabaña, familiares y sencillos, parecían no encajar del todo en la quietud de la habitación, como si de alguna manera la presencia de Lina estuviera alterando el equilibrio de su entorno. Miró hacia la ventana. Afuera, las sombras de los árboles se alargaban, proyectadas por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El viento, que había sido suave, se había detenido por completo, y la única señal de movimiento era el suave balanceo de las ramas más altas. Lina suspiró, pensando que probablemente era solo la quietud de la noche que la hacía sentirse tan alerta. El sonido del viento en las ramas, casi imperceptible, fue reemplazado por un leve crujido proveniente de alguna parte en la casa. Lina dejó la taza sobre la mesa y se levantó lentamente. El sonido había sido tan suave que al principio pensó que lo había imaginado, pero luego se repitió, esta vez más claro. Era como si algo, o alguien, caminara en el piso superior de la cabaña. Con una ligera fracción de incertidumbre, Lina se dirigió hacia las escaleras que conducían al segundo piso. La cabaña era pequeña, no más de 2 habitaciones en la planta superior, y había pasado ya varias noches allí sin sentir que algo estuviera fuera de lo común. Sin embargo, esa noche, el crujido le parecía más claro, más insistente, como si alguien estuviera realmente arriba. Subió las escaleras con cuidado, el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra del pasillo. Cuando llegó al final del corredor, miró en dirección a la habitación que ocupaba su abuela, una estancia pequeña y acogedora, con las paredes cubiertas por viejos tapices que contaban historias del pasado. La puerta estaba entreabierta. Aunque pensó en cerrarla para mantener el calor de la chimenea en la planta baja, algo la hizo dudar. Al mirar hacia el interior, la oscuridad parecía más espesa de lo usual, como si la habitación se hubiera tragado la luz del pasillo. Decidió dejarla tal como estaba y se alejó, pero antes de llegar a las escaleras, volvió a escuchar el crujido. Esta vez no era solo un sonido aislado, parecía que algo se movía lentamente de una habitación a otra, como si alguien estuviera recorriendo el pasillo del piso superior. Lina contuvo la respiración por un momento, escuchando con más atención. Pero, de repente, el sonido cesó. Solo el silencio, profundo y envolvente, llenó el aire. No había ninguna razón para alarmarse, pensó Lina. La casa, aunque antigua, estaba llena de rincones que a veces hacían ruidos inexplicables. Quizás era el viento o alguna viga que cedía al frío de la noche. Respiró hondo y regresó al salón, sentándose nuevamente frente a la chimenea. El fuego, aunque relajante, no lograba calmar por completo la inquietud que la había comenzado a invadir. Mientras tomaba un sorbo de té, el silencio volvió a invadir la casa. Los minutos pasaban lentamente, y Lina comenzó a sentirse como si el tiempo mismo estuviera detenido, suspendido en la quietud de la noche. Pero algo seguía rondando en su mente, una sensación vaga de que no estaba completamente sola. La chimenea crepitó una vez más, y en ese preciso momento, un destello de luz iluminó brevemente el rincón oscuro de la sala. Lina parpadeó, sorprendida. La luz había provenido de una de las lámparas de aceite, que normalmente permanecía apagada. Se levantó con cautela y se acercó al objeto, pero al llegar a su lado, la luz volvió a apagarse. No había nada que indicara que la lámpara estuviera defectuosa. Se detuvo un momento,
observando la lámpara apagada con una mezcla de curiosidad y algo de incomodidad. Había sido solo el viento el que la había encendido, como un movimiento accidental, o algo más estaba ocurriendo. Se preguntó si tal vez estaba empezando a imaginar cosas. Pero, en el fondo, sentía que algo extraño estaba sucediendo en la cabaña, algo que aún no podía comprender completamente. Decidió que debía descansar. Tal vez la sensación de inquietud desapareciera al día siguiente. Apagó la chimenea, apagó las luces y se dirigió a la cama. La habitación, aunque oscura, era reconfortante. El suave sonido de la lluvia, que había regresado, golpeaba el techo de la cabaña, creando una melodía relajante que, en otros momentos, habría sido perfecta para dormir. Pero esa noche, Lina no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Los crujidos, la luz parpadeante, la sensación de que la casa estaba más viva de lo que parecía. No era miedo lo que sentía, sino una inquietud, una extraña curiosidad por algo que aún no podía descifrar. Se acomodó en la cama, cerró los ojos y trató de relajarse, dejando que el sonido de la lluvia la arrullara. Fue entonces cuando escuchó algo más. Un susurro leve, como una respiración suave, que parecía provenir de la esquina de la habitación. Lina se quedó inmóvil, escuchando atentamente. El susurro no se repetía, pero la sensación de que algo, o alguien, estaba en la habitación con ella no desapareció. Con una calma sorprendente, se levantó y se dirigió a la esquina donde creía haber oído el sonido. Pero cuando encendió la lámpara junto a su cama, no había nada. La habitación estaba vacía, solo las sombras proyectadas por la luz parpadeante se movían lentamente, como si estuvieran danzando al ritmo de algún eco lejano. Lina se quedó allí, mirando las sombras en silencio. No podía explicar lo que estaba sucediendo, pero algo le decía que la casa, en su silencio y su misterio, tenía secretos que aún no estaba lista para conocer. Tal vez nunca lo sabría. Y tal vez, pensó, eso estaba bien. La inquietud, aunque persistente, no era peligrosa. Solo era una sensación extraña, casi imperceptible, que formaba parte de la atmósfera de ese lugar tan antiguo y tan lleno de historia. Finalmente, Lina se volvió a acostar, dejando que la tranquilidad de la noche la envolviera de nuevo. El susurro había desaparecido, y el sonido de la lluvia seguía siendo el único acompañante en la oscuridad. Se acurrucó bajo las mantas, cerró los ojos y se dejó llevar por el suave ritmo de la noche, con la mente llena de preguntas sin respuesta, pero sin miedo. La casa en el bosque, como siempre, guardaba sus secretos.